Shalom a todos hermanos, mi nombre es Edgardo Jesús Quiroga y les doy nuevamente la bienvenida a nuestro canal Teshuvah Dios te llama. Les mando un abrazo, un saludo a todos aquellos que nos acompañan, a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal, que están compartiendo nuestros mensajes. Muchas gracias. Antes de comenzar el estudio de hoy, vamos a hacer una pequeña oración para dar comienzo al estudio. Así que los invito para que usted me esté acompañando en esta oración. En el nombre de mi Adón Yahshua Hamashiach, Padre Yahweh, bendito sea tu nombre, alabado seas, oh Padre Yahweh. Te doy gracias por un día más de vida, de salud, que tú me has vuelto a regalar, a mí y a todos los que me rodean. Gracias, Padre Yahweh. Gracias por todas las bendiciones y por permitirme traer una palabra de ti, Padre, hacia todos aquellos que me están escuchando. Te pido que tú estés redarguyendo en los corazones de todas las personas que escuchan este mensaje, para que ellos puedan conocerte, para que puedan mejorar sus caminos, para que puedan tener una relación personal contigo, Abba, en el nombre de Yahshua HaMashiach, amén. Bueno, hermanos, estoy muy contento. Siempre me alegra el corazón poder estar haciendo un nuevo estudio, un nuevo mensaje sobre la palabra de Yahweh. Algo que les quería traer hoy, como pone el título del estudio, Dios, Elohim, juzgará al mundo. Cuando usted me escucha decir, Elohim es la palabra hebrea que se ha traducido para Dios. Elohim significa fuerte, el juez, el que gobierna. Entonces, en las traducciones se lo ha traducido como Dios. Así que quería traerles esta palabra que habla sobre el Salmo número 50, donde dice Elohim juzgará al mundo. Entonces esto es algo que muchas veces a lo mejor no lo meditamos haciéndonos meditando en cómo estamos nosotros, cómo pensamos que estamos delante del Altísimo, delante de Yahweh. Muchas veces no nos damos cuenta o no le damos la demasiada importancia, y no estamos haciendo una inspección, digámoslo así, en nuestra vida, meditando en todas las cosas que hacemos y cómo estamos con respecto a lo que dice la palabra de Yahweh. Y cuando leemos la palabra del Altísimo, entendemos que Yahweh nos habla que hay un retorno, un regreso de Yahshua, de su Hijo, de nuestro Señor y Salvador, donde muchos, dice la palabra, van a resucitar para vida eterna y otros para condenación eterna. Y también dice la palabra que vamos a tener que dar cuenta a Yahweh, porque Él es el juez. Vamos a tener que dar cuenta de todo lo que nosotros hicimos aquí en la tierra. Entonces, más allá de muchas veces lo que de la manera que nos enseñan a creer en Dios, a creer en su Hijo, y a cómo tomar la palabra de Dios, si realmente la tomamos sin ese temor. ¿Por qué? Porque muchas veces yo escucho mucho decir a las personas que Dios, y no es, y es verdad que Dios es que es un Dios amoroso, que su amor es inmenso. Lo dice la palabra, que Yahweh es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero muchas veces no escucho decir, o no escucho a las personas estar diciendo que Yahweh también, que tiene su paciencia, también se ira, también castiga.
Entonces muchas veces las personas veo que no realmente no están meditando a quién le deben de temer y obviamente a quién le deben de amar, porque estamos hablando de amar a Yahweh con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, que es bueno algo fundamental, pero no simplemente pensar de esa manera, sino pensar que cuando Yahweh nos habla, Él dice que lo escuchemos, que escuchemos lo que Él nos dice. Entonces cuando escuchamos y vamos a su palabra y estamos escuchando su voz que nos dice que, que, que Él es el Dios verdadero, Él es el único Dios, el que creó los cielos y la tierra, el que envió a su Hijo para que por medio de su Hijo todo el mundo pueda ser salvo. Y donde Él dice donde Yahweh nos da su Torah, sus instrucciones, donde nos hace ver y entender todas las cosas que debemos de meditar, obviamente, de quererlas hacer de corazón, porque queremos obedecerle. Al obedecerle a Él, traemos obviamente bendiciones sobre nuestras vidas. Entonces, a lo largo de la vida de cada persona y a lo largo de esa relación que uno tiene con Yahweh, y lo podemos ver en las escrituras, como el pueblo de Israel se mantuvo muchas veces obedeciendo a Yahweh y muchas veces se mantuvo desobedeciendo a Yahweh. ¿Esto por qué se los quiero traer? Porque estamos hablando y meditando que Yahweh nos da una oportunidad de salvarnos, nos da una oportunidad de perdonar nuestros pecados, pero nosotros también le debemos de corresponder a Él. Entonces, por eso también lo que yo les decía, que escucho muchas veces que se enseña o que siempre se da a entender que Yahweh no castiga, que si están pasando cosas terribles en el mundo, no es porque Dios esté enojado, porque Dios esté trayendo un castigo. Entonces, dice la palabra que Yahweh que Yahweh paga el pecado con la muerte, que la paga del pecado es muerte, más el regalo de Yahweh es vida eterna en Yeshua HaMashiach, en su Hijo, nuestro Salvador. En primera de Juan 3:4, este versículo, bueno, lo he dicho muchas veces, donde dice que la transgresión de la Torá es pecado. Eso es pecado, desobedecer la palabra de Yahweh. Entonces, ¿por qué traigo esto? Porque ya sean personas que son creyentes o personas que están en religiones, muchas veces se habla y se dice, obviamente que no hay que ser tan riguroso, por ejemplo, con la palabra de Yahweh, porque Yahweh es misericordioso, porque debemos de pensar que Yahweh Él perdona, ¿no es cierto? Entonces, cuando vamos a la palabra, esto es verdad, porque Yahweh dice que su misericordia es grande, que él al que se vuelve de sus pecados lo perdona. Entonces, esto es importante que lo entendamos, hermanos, porque donde hay pecado, donde hay transgresión, donde hay desobediencia a Yahweh, hay pecado, y por lo tanto Yahweh dice que él que lo provocan a ira. Entonces hay muchas maneras de provocarlo a ira a Yahweh, de provocarlo y obviamente desobedeciendo su palabra. Entonces tenemos un montón de ejemplos en la palabra, y obviamente el ejemplo más grande que se encuentra es que mucha gente no acepta a Yeshua como su hijo, y también obviamente tenemos como muchas personas desobedecen la palabra de Yahweh, a lo mejor creen en él, pero están desobedeciendo a su palabra.
Entonces, bueno, por desobedecer la palabra viene un castigo. Entonces, esto es importante porque al día de hoy muchas veces eh, se desobedece la palabra de Yahweh muy descaradamente, y las personas piensan, bueno, a lo mejor al humano, entre humanos sí nos podemos engañar, pero a Yahweh no lo podemos engañar porque Él conoce todas nuestras intenciones. Entonces, bueno, lo importante es que usted medite, porque la salvación es personal. Usted tiene la palabra de Yahweh, usted la puede buscar, la puede conseguir. Entonces, todos tenemos ese libre albedrío. Y bueno, obviamente que así como nosotros en nuestro canal, si usted tiene una inquietud, una duda, se puede contactar con nosotros para que nosotros podamos, con la ayuda de Yahweh, tratar de guiarlo a toda la verdad, a que usted esté eh, esté cumpliendo con Yahweh como Él le agrada. Si obviamente es la intención de nosotros. Obviamente después está la parte personal, en cómo usted se compromete con Yahweh, y en cómo usted va a disponer su corazón para obedecer lo que dice la palabra de Yahweh, no lo que dice un humano. Entonces, tenemos que meditar, obviamente, que donde hay pecado y donde hay persistencia en el pecado, va a haber un castigo. Podemos ver en la palabra de Yahweh que Él enviaba a sus profetas, enviaba a sus hijos, obviamente eh, con un mensaje de reprensión al pueblo cuando estaba pecando, para que se volvieran de sus pecados, y Él obviamente los iba a perdonar y no iba a tener ese castigo. Entonces muchas veces ahora, eh, alrededor del mundo, usted lo puede ver cómo están pasando un montón de situaciones, de inclemencias climáticas, que obviamente, que tristemente obviamente provocan circunstancias muy feas eh, en los habitantes de un pueblo, de una ciudad, de una nación, y así también personalmente cada uno. Si esas personas sufren enfermedades, si están sufriendo de una manera que a lo mejor muchas veces, a lo mejor no lo sabemos, pero esas personas están sufriendo porque está viniendo un castigo sobre esas personas. Entonces, esto es importante, hermano, que lo comprendamos y que lo reconozcamos, porque debemos de reconocer que estamos en pecado. Por eso es importante que meditemos en cómo estamos, cómo son nuestras acciones, si realmente van de la mano con lo que dice la palabra de Yahweh. Entonces, obviamente que ahí es donde también está entrando la misericordia de Yahweh, porque obviamente que todos somos pecadores y no somos perfectos, pero Yahweh dice Él que Él pesa los corazones, y Él ve las intenciones en cada uno de nosotros. Entonces tenemos su palabra que nos guía, tenemos sus mandamientos, tenemos a un Salvador poderoso que es nuestro Señor Yahshua, quien tiene toda la autoridad y la potestad en los cielos y en la tierra. Y obviamente tenemos promesas donde Él nos dice que si le clamamos a Él, Él nos va a ayudar, y obviamente también a superar un montón de cosas que en esta tierra, obviamente en la que estamos viviendo. Entonces, bueno, esto es una pequeña introducción que yo le estoy haciendo para que usted medite, y le vuelvo a decir, para que medite en a quién debe amar y a quién debe tener temor, porque la palabra de Yahweh, así como Él nos dice y nos promete que si estamos en obediencia vienen bendiciones a nuestra vida, pero si estamos en desobediencia vienen maldiciones, y lo más triste es que viene la muerte, y nos dice la palabra que la muerte eterna, porque viene un juicio, va a venir un juicio sobre cada uno. Entonces, esto es importante
porque yo medito y creo que nadie realmente quiere ser castigado por Yahweh. Al contrario, nos dice la escritura que Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente y se vuelva de sus malos caminos. Entonces, tenemos que estar alerta, hermano, por todas lo que está sucediendo en el mundo, porque hay muchas falsas enseñanzas, hay eh, muchas cosas que traemos de generación en generación, mentiras que traemos ya arraigadas por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas, que no tienen nada que ver con la palabra de Yahweh, con lo que dice la Torá, que significan instrucciones, cómo debemos realmente de obedecer a Yahweh, cómo realmente debemos de meditar en que tenemos que cumplir con su palabra, porque vamos a estar en un juicio y vamos a tener que dar cuenta por lo que hicimos. Entonces, esto es importante porque, como les dije, estamos hablando de la salvación de nuestras almas, y la salvación la da Yahweh, la da Yahshua, por medio obviamente, de nuestro arrepentimiento y también de nuestro comportamiento, cómo caminamos en esta tierra, comprometiéndonos con Yahweh, si estamos obedeciendo a su palabra o si seguimos pecando. Entonces esto es importante que usted lo piense, porque si usted ha aceptado a Yahshua, se ha arrepentido de sus pecados, y como dice la palabra, Yahweh ha perdonado sus pecados, pero luego de ese arrepentimiento usted persiste en el pecado, va a ser castigado, va a ser va a tener un castigo y va a tener una muerte eterna. Pero si usted persevera y lucha, y Yahweh sabe que usted lucha para no pecar, para agradarlo a Él, para obedecer su palabra, obviamente que Yahweh en su misericordia también le va a dar la fortaleza y lo va a ayudar para que usted tenga esa victoria sobre el enemigo y sobre todas las cosas malas que lo rodean y que quieren que usted no obedezca a Yahweh. Bueno, yo lo invito para que vaya al libro de Salmo, donde dice la palabra de Yahweh: Elohim juzgará al mundo, y dice así: el Elohim de Elohim, el Dios de dioses serían las traducciones, Yahweh, ha hablado y convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Elohim y no callará, fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Elohim es el juez. Bueno, aquí voy a parar aquí en el versículo 5, dice la palabra: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Entonces, bueno, dice la palabra de Yahweh que Él va a juntar a su pueblo de las 4 esquinas del mundo y los va a traer a su tierra, porque van a ser su pueblo. Muchas veces explicamos que el pueblo de Israel, que es el pueblo que Yahweh eligió, donde ahora, gracias a Yahshua, nos hace entender que podemos ser parte de su pueblo, del Israel espiritual. O sea, si usted nació en cualquier parte del mundo, espiritualmente, por medio de su arrepentimiento, por medio de usted aceptar a Yahshua, de confesar sus pecados y de caminar en los mandamientos de Yahweh, espiritualmente Yahweh lo considera primero como un hijo suyo y segundo como de su pueblo, como pertenencia de su pueblo. Entonces aquí cuando dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio,
Si usted va al libro de Éxodo, capítulo 24, Éxodo capítulo 24, versículos 6, 7 y 8, dice la palabra de Yahweh: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo: he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces esta sangre que Moshe roció y que dice que como lo dice aquí, entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Porque ellos dijeron que sí, que iban a obedecer a todo lo que Yahweh les estaba ordenando. Entonces ese pacto fue un pacto por medio de esa sangre. Y bueno, entonces toda esta gente que obedeció a Yahweh, que cumplió sus mandamientos, fueron justos delante de él. Entonces esta gente va a estar con él en su reino, porque guardaron el pacto de Yahweh. Obviamente que mucha gente no lo guardó, pero esta gente que fue justa, incluso cuando leemos la escritura, podemos leer en la historia de Abraham, como él dice que Abraham guardó sus mandamientos, entonces le fue contado como justicia. Entonces el guardar los mandamientos de Yahweh, el obedecer a Yahweh, él lo ve justo, ve que es una persona justa delante de él. Entonces también les quería traer en el libro de Mateo, en el libro de Mateo, en el libro de Mateo 26 y 28, cuando nuestro Señor Yeshua está celebrando el Pesach, esta cena de Pesach, dice así en el versículo, ya les digo, pero en Mateo capítulo 26, versículo 28, dice la palabra: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para perdón de los pecados. Entonces, la sangre de Yeshua hizo un mejor pacto, obviamente, porque él estaba entregando su vida para que todos pudiéramos ser salvos y tener perdón de pecado. Por eso es importante que usted comprenda que esa obra ya fue hecha, pero necesitamos venir en arrepentimiento para que nuestros pecados sean perdonados. Y luego de hacer ese paso de fe, creyendo en que Yeshua es el Hijo de Yahweh, que Él murió, que Él derramó su sangre para que yo pueda tener perdón de pecado, yo debo venir ante Él y arrepentirme de corazón, confesar mis pecados y comprometerme para caminar en la palabra de Yahweh, en lo que Yahweh me va a empezar a instruir y me va a empezar a corregir, para yo realmente estar a cuenta con el Altísimo, con Yahweh. Sería algo ilógico que usted se arrepintiera, pero después usted siguiera caminando en falsas doctrinas, o siguiera caminando según el pensamiento de su corazón, porque usted piensa que ya es salvo. Entonces, por eso les quise traer aquí cómo la palabra, cómo Yahweh nos hace entender, y cómo la palabra no solo está escrita aquí en este salmo, que fue escrito hace miles de años, pero esto va a suceder, hermano. Entonces dice así en el versículo 5: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Entonces ese sacrificio de sangre fue obviamente en el monte Sinaí,
donde ellos hicieron pacto, obviamente, por medio de esa sangre que derramaron de esos animales, pero ellos hicieron ese pacto y obviamente el pacto era de guardar la Torá de Yahweh, de cumplir con sus mandamientos, de cumplir con lo que Yahweh les estaba ordenando. Luego vino un mejor pacto, el que hizo nuestro Señor Yeshua por medio de su sangre preciosa. Entonces, no quiere decir que por aceptar a Yeshua vamos a desobedecer a los mandamientos de Yahweh. Entonces, eso es lo que usted tiene que entender. Entonces, si usted está haciendo esto, usted va a ser juntado, como dice aquí, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Por qué? Porque usted creyó y cree en el sacrificio hermoso y poderoso de nuestro Señor Yeshua para poder tener perdón de pecado, y no solo cree en eso, sino que también cree en la palabra de Yahweh, cree en los mandamientos, cree que los mandamientos de Yahweh no son gravosos y que son eternos. Bueno, luego en el versículo 6 dice, y los cielos declararán su justicia, porque Elohim es el juez. Entonces, aquí en estos primeros 6 versículos, también es para que usted medite que hay un solo Dios, hay un solo Elohim, que es Yahweh, el creador de los cielos y la tierra y de todo lo que hay en ellos, y que tenemos su palabra, su testimonio, y de acuerdo a la palabra de Yahweh, Él nos hace entender cuál es su voluntad y cuál es el camino que debemos de seguir para obviamente para poder estar en su reino. En el versículo 7 dice la palabra, oye pueblo mío y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Elohim, el Elohim tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Elohim alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Amén. Entonces, aquí, hermano, en el versículo 7 al versículo que leímos hasta el 15, Yahweh está diciendo algo que obviamente luego iba a decir nuestro Señor Yeshua, que todo esto que Yahweh le dio a Israel, esta manera de sacrificios de estos animales para que porque era la manera que Yahweh estableció para que Él perdonara sus pecados. La expiación era que la sangre de ese animal que era inocente, por medio de que Yahweh recibía esa sangre, perdonaba el pecado de esa persona, ¿no es cierto? Pero obviamente esto iba unido al arrepentimiento de esa persona, pero de acuerdo a lo que Yahweh les dio a ellos, cómo debían de adorarlo, cómo debían de con respecto a todos estos animales que Yahweh les dio, a esta manera, digamos, de que Yahweh les dio este mecanismo para que ellos tuvieran y pudieran acercarse a Él. Él les está diciendo aquí que sacrifiquemos a Él alabanza. Entonces, si nosotros, como Yeshua le dijo a la samaritana, que era la hora que Yahweh estaba buscando a aquellos que lo adoraran a Yahweh en espíritu y en verdad, con un corazón sincero. Entonces, ¿por qué? Porque Yahweh sabe
sabe la intención que hay en su corazón. Entonces, por eso aquí Yahweh está manifestando y diciendo que no te reprenderé por tus sacrificios, porque obviamente que el pueblo de Israel, obviamente que siempre esto lo hacían, pero Yahweh está hablándonos de lo que hay en el corazón, porque Él dice, yo no como carne de estos animales, ni bebo su sangre. Si tuviera hambre no te lo diría a ti, dice Yahweh, porque Él es el dueño de todo, Él es el creador, Él es nuestro creador. Entonces muchas veces el humano se pone en rebelde, hermano, y no escuchamos. El no escuchar es no poner en el corazón lo que Él nos está hablando por medio de su palabra. Obviamente que Él nos puede hablar con una voz audible o hacernos entender en el espíritu lo que está bien y lo que tenemos que cambiar. Yahweh tiene diferentes maneras de hablar a sus hijos. Entonces esto es importante, porque usted puede leer la Biblia, pero si usted no tiene el Ruach, si usted no tiene el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, si Yahweh no le está dando ese espíritu para que usted tenga ese entendimiento de lo que Yahweh le está hablando, va a leer la Biblia como un libro, no lo va a leer realmente como la palabra de Yahweh. Por eso no debemos de perder el tiempo, hermano, porque estamos cerca del fin, estamos próximos, estamos en esa etapa del final. Entonces muchas cosas están aconteciendo. Entonces estamos, como dice la palabra, en tiempos malos, y donde Yahweh está llamando, y donde debemos de rápidamente hacer arrepentimiento, obedecer los mandamientos de Yahweh, meditar en nuestros caminos, y como Él dice en la palabra, que mejoremos nuestros caminos, que mejoremos nuestras obras. Entonces, aquí, hermano, dice, sacrifica a Elohim alabanza y paga tus votos. Paga tus votos es, cumple tus promesas. ¿Por qué? Porque también en la Torá dice que si usted le promete algo a Yahweh y no le cumple, eso tiene un castigo feo, bastante feo. Entonces, Yahweh no nos pide que nosotros que le estemos prometiendo cosas, sino que lo obedezcamos con amor. Ahora, si usted decide hacerle una promesa a Yahweh, no pierda el tiempo en cumplir lo que le prometió a Yahweh, porque Él va a demandar lo que usted le prometió, en lo que usted se comprometió. Luego en el versículo 15 dice la palabra, donde Yahweh dice en el versículo 14 y 15, dice, sacrifica a Elohim alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la aflicción, de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Entonces, usted imagínese lo que está diciendo aquí, hermano, que si usted está haciendo las cosas bien delante de Yahweh, usted lo va a invocar y Él lo va a salvar. Y hay muchas veces que tenemos días de angustia, de aflicción, pero también hace referencia a lo que nos dice en la palabra cuando venga ese día de ira y de castigo sobre el mundo. Entonces esto es importante, porque dice la escritura que debemos de estar a cuenta con el Altísimo, que quién podrá estar delante de su Hijo, quién podrá estar delante de Yeshua cuando Él retorne. Y aquí el versículo 16 dice así. Acuérdese que estamos leyendo el Salmo 50. Ahora vamos a leer en el versículo 16, donde dice, pero al malo dijo Elohim, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal,
y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Elohim, de Dios. No sea que os despedace, y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Elohim. Amén. Entonces, qué importante, hermano, aquí estos versículos que hemos leído al final, del 16 al 23, porque esto es un poco también lo que les decía un poco al principio. La gente, la mayoría obviamente, como yo les digo muchas veces, no nacemos sabiendo, conociendo a Yahweh, conociendo su palabra, y muchas veces, obviamente ya de hace miles de años, que hay un engaño, hay una mentira con la palabra de Dios, donde se le ha enseñado a los humanos a creer y a buscarlo a Dios de una manera errónea, a no tener temor de Él, a pensar que bueno, que solo basta con ir a lo mejor a una iglesia, con ir a un día de reunión y leer la Biblia y algunos días, bueno, orar. Entonces es mucho más profundo, hermano. Yahweh va a juzgar, y va a juzgar según su palabra, y va a juzgar según, de acuerdo a las obras y lo que hicimos y a la intención de nuestros corazones. Entonces, cuando Él nos empieza a llamar, hermano, cuando Él está llamando, y Él nos hace entender, y cada uno se empieza a hacer preguntas y empieza a meditar en si a mí me enseñaron esto de Dios, ¿por qué no sucede? ¿Por qué está pasando esto en mi familia si yo no soy una mala persona? ¿Por qué está aconteciendo esto en mi pueblo, en mi nación? Si yo veo que bueno, que este país es un país de gente que no miente, que trabaja, que es justo. Entonces cuando usted realmente, sinceramente, se pone a leer la palabra de Dios y a escuchar a Yahweh, a escuchar a Dios, al verdadero Dios, no al humano, no a las religiones, y usted se empieza a dar cuenta y empieza a entender que usted está en pecado, que su familia está en pecado, que su pueblo está en pecado, que su nación está en pecado, que su país, que los gobiernan están en pecado. Entonces, obviamente que en el gran amor y la misericordia de Yahweh, obviamente la salvación también es personal. Todos tenemos el libre albedrío, pero no podemos pensar que donde hay pecado, no importa, Yahweh está ahí, y donde siga habiendo pecado, no importa, porque Yahweh no va a castigar. Entonces eso es una mentira. Yahweh tiene paciencia, lo podemos leer en su palabra, donde Él enviaba a sus profetas al pueblo, y obviamente que podían pasar años que Yahweh les mandaba a los profetas para que ellos se arrepintieran. Pasaba un tiempo si ellos no se arrepentían, y obviamente que venía el castigo, hermano. Entonces es para que usted lo medite y para que usted piense, para que no caiga en el engaño, porque Yahweh, como dice la Escritura, Él es tardo para la ira y grande en misericordia, y en su mano está la vida y en su mano está la muerte, y Él no quiere la muerte del pecador, y Él no se deleita en el castigo, Él no se deleita en la muerte. Él se deleita en la vida, Él se deleita en las bendiciones, Él se deleita en verlo a usted, en vernos a todos, volviéndonos a Él, clamándole, arrepintiéndonos.
de corazón, meditando en su palabra para ponerla por obra. Eso es lo que Yahweh le deleita. Él no le deleita el castigo. Pero tarde o temprano, hermano, a todas esas personas o a todos los que no se arrepientan, los que no se vuelvan, los que no mejoren sus caminos, como dice aquí, entended ahora esto, los que os olvidáis, no sea que os despedacen, no sea que os destruya, y no haya quien os libre. ¿Quién nos va a librar? ¿Quién va a librar a alguien del castigo de Yahweh, del Eterno? Entonces es para que usted medite, hermano, y dice, el que sacrifica alabanza me honrará. El que realmente lo busca a Yahweh de corazón, se arrepienta, le clame, esté meditando qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que mejorar en mi vida. Dice, y al que ordenare su camino, al que corrigiere su camino, le mostraré la salvación de Dios. Si yo quiero ordenar mi vida, yo quiero corregir mi vida, obviamente, ¿cómo lo voy a hacer si no tengo la ayuda de Yahweh en mi vida? Si yo espiritualmente no comprendo lo que Yahweh me está diciendo. Entonces, por eso es importante, hermano, como dice la Escritura, que Yahweh, Él no hace acepción de personas. Él recibe al quebrantado y al humilde de corazón. Porque usted imagínese si Yahweh no tuviera paciencia y no nos perdonara. Entonces ahí es donde entra la misericordia de Yahweh también. Pero no para que el humano se jacte y no para que el humano siga y siga provocándolo a ir a Yahweh. Entonces, si usted medita en lo que dice la palabra de Yahweh y en lo que hace la mayoría de las personas del mundo, cómo está lleno de idolatría, cómo hay violencia, asesinato, adulterio, mentira, no se respeta a los padres, está lleno de homosexuales, está lleno de inmoralidad sexual, se permite el aborto. Bueno, entonces hay un montón de pecado, hermano, que ¿cómo piensa usted que Yahweh va a estar ahí si Él no puede estar donde hay pecado? En su gran amor y en su misericordia y en su paciencia, Él está enviando su palabra, Él está enviando y tocando los corazones de un montón de personas para que se arrepientan, para que se vuelvan. Entonces, esto, bueno, hermano, para que usted lo medite, para que usted realmente tenga temor del Altísimo, de Yahweh, porque en algún momento vamos a tener que dar cuenta delante de Él. Entonces, no quiere decir que usted va a tener que salir de su casa y usted va a ser el que va a salvar al mundo, pero primero mejore sus caminos, primero póngase a cuenta con Yahweh y luego disponga su corazón para que Yahweh lo guíe. Si usted tiene que hablarle a una persona, si Yahweh quiere usarlo para tales y tales cosas. Pero primero medite en sus caminos, medite cómo está su vida, medite realmente si está bien delante de Yahweh, si Yeshua viniera ahora, si usted realmente se iría con él, si realmente en ese juicio usted saldría inocente. Entonces, estamos hablando de la salvación de nuestras almas, hermano. Entonces, es importante que usted lo comprenda y que no caiga en el engaño de las falsas doctrinas, de que usted esté permitiendo el pecado, de que usted piense que van a venir cosas hermosas, cosas lindas. Lo lindo y lo hermoso que va a venir es Yeshua, porque Él va a retornar, pero así como esa parte linda, también va a venir una parte fea para aquellos que se olvidan de Yahweh, que lo echan a sus espaldas, que no quieren cumplir con Él, que prefieren más el mundo, que prefieren más el pecado. Entonces,
espero, hermano, que este mensaje les sea para bendición. Y, y bueno, como hacemos siempre, el, en el final de cada mensaje, de cada video, hacemos la bendición arónica que dice así que bueno, reciba la bendición de Yahweh que dice así: Yeberejeja Yahweh bismereja, que Yahweh te bendiga y te guarde. Yael Yahweh panaibeleja bijuneca, que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ti y te muestre su favor. Yisá Yahweh panaibeleja villasenleja shalom, que Yahweh levante su rostro hacia ti y te dé shalom, paz. Amén. Bueno, hermano, gloria a Yahweh, gloria a Yeshua HaMashiach. Shalom para todos y ya estaremos viéndonos en otra próxima transmisión. Amén y amén.